encima en la carretera, en Namañumbir. Es una zona caliente, una zona de mucho pues, tráfico, ¿no? Están todos los actores de la cadena del garim con los propios trabajadores y sobre todo la gente a la que van a vender, ¿no? Esto está cambiando, pero el sistema de salud todavía no se está adecuando a este cambio, ¿no? Mozambique es un país que presenta indicadores sanitarios muy por debajo de la media, de los peores, de hecho, de todo el planeta. Tiene un subsuelo extremadamente rico. Por otro lado, no hay ninguna evidencia que eso esté repercutiendo de forma positiva en la población. Medicus Mundi pues, identificó este país en el año 94 para trabajar en la mejora de la oferta sanitaria. Agora aqui já temos outra mina, né? Foi descoberta do diamante em Gaza. Não sabemos se é uma sorte ou uma desgraça para o país. Porque infelizmente não vai ser bem gerido. Vai ser horrível, ¿eh? Vai ser horrível. Vai ser horrível, sim. Bueno, Celestino, hoy nos hemos levantado a las 4 de la mañana. Já são 6 horas, não vimos nenhum jovem garimpeiro. Mas vamos esperar, quem sabe ainda chegam ainda. Esperamos a ver qué pasa. Sim, esperamos. Precisamos de um café agora, porque estamos com dor de cabeça. Obrigado. Bom dia. ¿Tus colegas así lo ven? ¿Eh? ¿Tus colegas? Estão a ver? ¿Están ahí? Sim. Cuando empezó a descubrirse que había rubí, la población pues garimpeaba, sacaba pequeñas piedras que, según nos cuentan, intercambiaban por pan, intercambiaban por leche. Cuando esta información llegó pues a empresas y empezó a explotarse el rubí de una forma mucho más industrializada, se revalorizó muchísimo el gramo de rubí. Como mínimo nos comentan que puede llegar a alcanzar los 2.000 o 3.000 euros el gramo de rubí. Claro, para un garimpeiro sacar una pequeña piedra le resuelve muchísimo su futuro. Son los primeros planos que hacemos por encima de las minas con el dron. Hay muchos agujeros, hay muchas ramas y a ver qué tal sale. La gente pues pierde el norte y el sentido común por intentar hacerse rico, ¿no? Esta capacidad que tiene el humano, ¿no? de devastar, ¿no? de roer todo, ¿no? O sea, de población que llega a una determinada área y son como termitas. Cuando en realidad, pues, en la gran mayoría de casos es un espejismo, ¿no? A ver, Raúl, antes de bajar. Bueno, ¿qué? Ha llegado el momento... Llegó el momento que yo esperaba. Eso es. Parece que lo ha hecho toda la vida. Raúl ya ha bajado, todo bien, y ahora baja la cámara. Nos interesaba mucho reflejar un poco el conflicto que hay en la extracción de algún mineral, como por ejemplo el rubí. Yo creo que eso muestra muchísimo una problemática, ¿no? que sufre Mozambique, que es la desigualdad. Tenemos a cientos de miles de garimpeiros que apenas extraen gramos de rubíes y tenemos grandes empresas que están extrayendo toneladas, podemos decir casi. Desde quantos anos começaste a fazer este trabalho? Comecei a trabalhar em 2007. 2007. Sim. Já conseguiu algum dinheiro? Ainda não consegui muito dinheiro, mas dinheiro pouco de comer só. Se você apanhasse 1 grama de rubi, ia fazer o quê? Essa, mano, não pode me perguntar, porque ainda não apanhei pedra de rubi. Isto é sempre assim, né? Muito rápido os dois. Vamos trazer lembrança aqui. Muito longe, eu nem sabia. Lembrança da nossa... Senão dá todo dia. Lo que ha tenido que hacer el camión para esquivarnos y no tener un accidente
Íbamos ambos muy rápidos, tanto nosotros como el camión, que si nos chocamos he tenido que salirse del camino para no chocar. Sí, hay que decir que el conductor del camión, muy buenos reflejos, pero el camión pocos frenos. Pero muy pocos frenos. Estamos en Xihuehue, es una comunidad cerca de Cororine, una zona donde ahora casi toda la gente, sobre todo los jóvenes, se dedican al garimpo. Vamos a ir en esa dirección caminando hacia una mina que se llama Namikui, que es una mina de oro. Nos interesaba mucho trabajar con el colectivo que extrae este mineral, primero porque es un colectivo significativo. Por otro lado, debido a que trabajan en condiciones muy precarias, utilizan a veces técnicas muy agresivas con el medio ambiente. En el caso del oro, utilizan mercurio. Estamos en la mina de Namikuyu y hemos llegado hoy a las 5 de la mañana y bueno, ya había actividad aquí. Es población que se ve abocada a esta práctica porque viven en condiciones de pobreza extrema, porque no hay trabajo y porque también no tienen información realmente de las repercusiones que tienen sus acciones para su salud y para la salud medioambiental en términos generales. Ya tengo oro aquí. ¿Sí? ¿Puedo mostrar? Aquí, pasemos aquí, en la sombra. ¿Vocês conhecem outra forma de fazer esse processo sem utilizar mercúrio? Não. Não existe. Sempre aqui utiliza-se mercúrio. A água vai ficar contaminada, a machamba vai ficar contaminada, os animais vão ficar contaminados, as crianças, e tem muitos problemas para a saúde. Nós só habituamos o mercúrio e trabalhamos só com mercúrio. Esse processo de juntar o ouro, em lugar de pôr mercúrio, utilizam bórax. E o bórax não é perjudicial para a saúde, nem para o ambiente, nem para a água. Nós não temos, nós utilizamos só o mercúrio só. Es muy importante no criminalizar a los mineros artesanales por las repercusiones medioambientales que tiene su práctica. No solo los garimpeiros, diría más, el personal de salud conocen muy poco o nada acerca de los peligros de la práctica del garimpo. Porque un mercurio al final, como es líquido y todo con las lluvias, ríos, todo va en agua y va a comer los peces. Y normalmente en las áreas de garimpo próximas na costa, cuando facemos estudos, o que acontece que os peixes, os más grandes, que están a alimentar daqueles pequeninos, tienen unha concentración moi elevada de mercurio. O atún, por exemplo, aqueles peixes. Yeah. Então é prejudicial. Muito. Temos que deixar de comer. Ou temos que deixar de utilizar mercurio. É mellor, non? Porque, eu non sei vos, eu gosto do peixe, non? Prácticamente el 40% del mercurio proviene de la práctica del garimpo. Estamos hablando de un problema de salud pública global. Trabajar con este colectivo nos permitía ir al origen de la actividad y experimentar nuevas formas de extracción de oro sin el uso del mercurio. Vamos para a mina. Vamos informar a população que lá está ao prejuízo do mercúrio, né? Chama-se bórax e é melhor, eficaz. Capta 100% ouro, não deixa nenhum pedaço de ouro. En realidad no es un problema los garimpeiros, ¿no? Ellos se meten en esta actividad sin otra salida. Quiero pensar que la gente entenderá la cadena que hay detrás, las empresas, los gobiernos, todos los intermediarios y por supuesto a todos los compradores del oro, de los rubíes, de los diamantes, ¿no? Todos nosotros contribuimos pues a un deterioro constante del lugar en el que vivimos. Me gustaría imaginar un país en el que, de continuar explotando los recursos naturales, esos recursos naturales realmente estuvieran al servicio de su gente. Un Mozambique en el que por los garimpeiros no tengan que morir, ¿no?, en su trabajo por intentar sobrevivir. Un Mozambique al final menos desigual. Un Mozambique así probablemente será un indicador de que el mundo va por mejor camino, ¿no?
Hoy es el último día aquí y bueno, aquí volveremos a trabajar ya cuando tengamos el proyecto en marcha, a ver si logramos hacer algunas pruebas para poner en marcha la práctica del uso del bórax en sustitución del mercurio. Así que, bueno, volveremos.